Vamos a realizar dos ejemplos de ecuaciones diferenciales exactas. Como analizábamos en clases, decíamos que una ecuación diferencial va a ser exacta cuando sus derivadas parciales sean iguales con respecto a la variable del término contrario. Por ejemplo, decíamos que aquí íbamos a identificar primero en ese término, lo vamos a identificar como m y este como n. Identificando m y n, los dos términos, decíamos que primero vamos a derivar parcialmente el de término de m con respecto al otro diferencial, entonces con respecto a y n con respecto al otro diferencial, que sería con respecto al diferencial de x. Encontramos la primera derivada parcial de la función de m con respecto a y. Y como vemos aquí, si nosotros queremos derivar 3x cuadrada, su derivada sería con respecto a y, pues no sería nada porque no tiene término de y, sería c, 0. Y luego en la segunda parte tenemos 3xy cuadrada, pues aquí si tenemos y, podemos derivar la derivada de y cuadrada, que serían 2y, pero está multiplicando por 3x, entonces nos quedarían 2 por 3, 6xy. Y luego derivamos parcialmente n igual, pero ahora con respecto a x, y vemos que tanto el menos 3y cuadrada como el 2y no tienen términos de x, entonces sus derivadas con respecto a x serían 0. Nada más vamos a derivar entonces el término donde aparece la x, que en este caso sería x cuadrada, sus derivadas serían 6x por y. Entonces aquí vemos que sí son iguales sus derivadas parciales, por lo cual decimos que sí es una ecuación diferencial exacta. Y hasta ahí pues era el procedimiento para identificar si la ecuación era exacta. Y luego decíamos que tenemos que solucionar las integrales, cada una. Ahora sí, integramos m, que es el primer término que tenemos, con respecto a x. Recordemos que cuando integramos parcialmente, si tenemos igual otra variable que no es del diferencial para ese tema, por ejemplo, lo sacamos como una constante de la integral. Si vamos a integrar con respecto a x y yo tengo, por ejemplo, x y y que están multiplicando, si es con respecto a x, la y saldría como una constante, como si fuera un 5x, como si fuera un pi x, sería una constante más. Entonces, por ejemplo, en la primera integral tenemos 3x cuadrada más 3x que multiplica a y cuadrada, y es con respecto a x. Entonces, por ejemplo, en el primer término 3 es una constante, sale del integral. En el segundo término, como es con respecto a x, 3 y y cuadrada son constantes, lo sacamos del integral. ¿Por qué son constantes? Porque no son del diferencial. Y bueno, de aquí ya integramos x a la n más 1, nos queda x al cubo sobre 3, pero afuera teníamos un 3, se cancela y solamente nos queda x al cubo. Y en la segunda parte, pues nos quedaría 3y. Pero estamos integrando con respecto a x, que no se nos olvide. Entonces nos va a quedar 3y cuadrada por x a la n más 1, nos va a quedar 3x cuadrada y cuadrada sobre 2. Y luego en esta parte es donde vamos a estar agregando una variable de y, que es la que al final tenemos que igualar para decir, bueno, la variable de y la variable de x, sustituir en cualquiera de las dos integrales y decir que será nuestra solución general. Vamos a resolver la segunda integral. De nuevo, tenemos tres términos y ahora es diferencial de y. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo. En el primer término, lo que no sea parte de y es constante. Por ejemplo, 3x cuadrada serían constantes. Lo sacamos del integral. Resolvemos. Este es una y a la n más 1. Nos quedaría y cuadrada sobre 2. Menos 3, que es constante, salió del integral. Y nos queda y a la n más 1. Nos quedaría y cúbica sobre 3. Pero si nos va a quedar sobre 3, ya que hay un 3 multiplicando, pues solamente nos quedaría y cúbica. Igual en la segunda parte, tenemos el 2 que es constante, sale de la integral, nos queda y a la n más 1, nos va a quedar y cuadrada sobre 2, pero hay un 2, entonces nada más nos quedaría y cuadrada.
Aquí está cómo nos queda la integral del segundo término n diferencial de y. Si vemos, se cumple la condición que les mencionaba en clase, donde al menos un término está similar en las dos integrales. Y bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a completar con los términos que nos falten. Por ejemplo, aquí tenemos un término de x, aquí por eso agregamos, como lo hicimos con respecto a y, agregamos una variable x, que la vamos a buscar en la solución de la otra integral, y aquí la tenemos. Entonces, si yo a esta solución le agrego, en lugar de la variable x, más x al cubo y le igualo a la constante, esta sería mi solución general. Pero también la puedo sacar de la otra, ¿sí? Sustituye nada más las variables de y que tengas en la otra, que en este caso son estas dos, menos y cúbica más y cuadrada, se sustituyen y es igual a la constante. Y si vemos, al sustituir cualquiera de las dos, pues nos quedarían exactamente iguales. Lo que quiere decir es que en cualquiera de las dos podemos encontrar la solución general si sustituimos correctamente las variables que nos faltan, que si vemos en la primera como era con x, integramos con respecto a x, nos va a faltar una variable y en la segunda, si era con respecto a y, nos va a faltar una variable x. Y aquí nos dicen, por ejemplo, la variable y sería menos y cúbica más y cuadrada, como lo veíamos, y la variable x va a ser igual a x al cubo. Sustituimos esas variables en las integrales, cualquiera de las dos, y entonces, como podemos ver, las dos son iguales, las dos soluciones son iguales, por lo tanto la solución de cualquiera, la solución general es cualquiera de esas, igualándolas a la constante. Entonces aquí tomamos, pues por orden primero m, sustituimos, y esa sería entonces nuestra solución general. Un ejemplo más. Nos dan la siguiente ecuación. Recuerden que lo primero es identificar si es exacta. Ahí también ustedes pueden ver lo de homogénea, si es homogénea, separación de variables. Y luego ir descartando, ¿no? Pues hasta que lleguemos a una parte que, no, estoy seguro que es exacta. O estoy seguro que es lineal, en caso de que ya vemos el tema. Entonces aquí vamos a separar de nuevo igual nuestra primera parte como m y nuestra segunda parte como n. Entonces m va a ser igual a x menos 1 elevado a la menos 1 por y n pues va a ser logaritmo natural, la otra parte, o sea 2x menos 2 más 1 sobre y. ¿Qué teníamos que hacer cuando identificábamos? Derivar m con respecto a y n con respecto a x, ¿verdad? Entonces si derivamos esta parte m con respecto a y, pues x menos 1 es términos de x, entonces nada más nos quedaba por derivar y. La derivada de y sería 1. Y en este otro paso vamos a derivar n, pero con respecto a x. Entonces aquí igual derivamos, recuerden la derivada del logaritmo es igual a, la derivada del logaritmo es igual a 1 sobre u por la derivada de la u. Entonces ahí, por ejemplo, también nos va a quedar 1 si vemos la derivada del logaritmo natural de u es igual a 1 sobre u por la derivada de la u. Entonces tendríamos 2x menos 2 y en el numerador tenemos que la derivada sería 2. Entonces aquí en la derivada, por ejemplo, vemos que podemos sacar un factor de 2 y nos quedaría 1 sobre x menos 1, que es lo mismo que x menos 1 elevado a la menos 1, que es lo mismo que nos quedó acá, porque dijimos en este primer término derivamos con respecto a y, si la derivada de y es 1, pero se quedó multiplicando eso, ¿verdad? Entonces también nos quedó que la derivada es x menos 1 elevado a la menos 1, como la misma que encontramos en este otro ejercicio. ¿Sí? La derivada parcial de
m con respecto a y, pues dijimos la derivada de y es 1, pero multiplica esa parte, nos queda x menos 1 elevado a la menos 1. La derivada de n con respecto a x, pues dijimos que es la derivada de un logaritmo, nos quedó el mismo logaritmo y el numerador su derivada. Sacamos el factor el 2 para poderlo representar de esta manera y pues vemos que sí cumple con la condición, si es una ecuación exacta. Como si es una ecuación exacta, pues entonces tenemos que integrarla. Recuerden que integramos por separado. La primera integral de m con respecto a x. Entonces, lo que no sea x lo vamos a sacar de la integral. En este caso, pues la y no pertenece a la misma diferencial, entonces por lo tanto lo consideramos constante en este ejercicio. Sacamos la y nos queda la integral de dx sobre x menos 1, que esto es un du sobre u, sabemos que es un logaritmo, entonces nos queda y que multiplica el logaritmo natural de x menos 1, y como ya acabamos y lo hicimos con respecto a x, agregamos una variable en y. Para el segundo término vamos a hacerlo y ahora dice que vamos a integrar con respecto a y. Entonces se fijan, el logaritmo natural de 2x menos 2 no tiene término de y, sin embargo está multiplicando por el diferencial, entonces significa que le corresponde una integral. ¿Qué integral? Pues solamente la del diferencial. Todo lo demás lo sacamos como constante de la integral del diferencial de y. Entonces, como sacamos la parte que no es de y, nos quedó solamente la integral del diferencial de y. Y la segunda integral nos quedó de y sobre y. Resolvemos la primera integral, que es diferencial de y, pues nos quedaría nada más una y que multiplica a un logaritmo natural de 2x menos 2. Más de y sobre y, que va a ser igual al logaritmo natural de y. Como esa integral la hicimos con respecto a y, pues vamos a suponer que nos falta una variable de x. Entonces, después lo que vamos a tratar de hacer es de tener iguales los términos para decir que al menos un término en las dos es idéntico para saber y sustituir lo que nos falte. Bueno, aquí como tiene logaritmos podemos aplicar las propiedades de los logaritmos. En este caso, este logaritmo le podemos sacar aquí un factor, que de nuevo sería el 2, y nos quedan dos logaritmos multiplicando, o dos términos de funciones de logaritmo multiplicando, y esto lo podemos descomponer, si están multiplicando, en sumas de dos logaritmos. Nos quedaría logaritmo natural de 2 más logaritmo natural de b, que sería de x menos 1. ¿Sí? Bueno, pero antes les tenía una y multiplicando, pues la dejamos y logaritmo natural de 2 más y logaritmo natural de x menos 1, del que acabamos de descomponer. Estamos simplificando el resultado del diferencial de la integral con respecto a y, más logaritmo natural de y, más una variable de x. Entonces ahora sí, se parece más a nuestro resultado que teníamos en la primera integral, al menos ese término. Y ya tiene las dos variables. Y separamos las variables de y para sustituirlas, por ejemplo, en el primero. Y ahí lo completamos, pero no tenemos una variable de x. Entonces obtenemos dos variables. Dijimos la de y, pues es lo que tuvimos en términos de y. Y la de x, pues no hay ninguna, porque no nos quedó ningún término solo con x. Entonces podemos sustituir cualquiera de los dos para decir que va a ser nuestra solución general. Y de nuevo, pues cuando tenemos sumando logaritmo natural de a más c por logaritmo natural de b, pues lo podemos dejar en uno solo. Al final de cuentas regresamos a nuestro ejercicio antes de descomponerlo. Y eso sería para nosotros la solución general. Recordemos que no teníamos parte de x, por eso terminamos del ejercicio de esta manera.